En las montañas remotas del estado de Jalisco, donde los caminos de terracería serpentean entre paisajes áridos y cactáceas gigantes, existía un rancho que había adquirido una reputación casi mítica entre los ganaderos de toda México. El rancho San Isidro, propiedad de la familia Mendoza durante más de 100 años, se extendía por miles de hectáreas de terreno accidentado que había sido testigo de incontables historias de valor, tradición y respeto por los animales más poderosos de la región. Sin embargo, en los últimos 5 años, el rancho había ganado notoriedad por una razón completamente diferente. La presencia de un toro que había desafiado todos los intentos de domesticación y que se había convertido en una leyenda viviente entre los trabajadores del campo. Los lugareños habían comenzado a referirse a él simplemente como el Diablo Negro, un nombre que hacía justicia tanto a su pelaje oscuro como carbón como a su temperamento aparentemente indomable. Este toro masivo, que pesaba más de 1,200 kilos y medía casi 2 metros de altura hasta los hombros, había llegado al rancho como un becerro aparentemente normal 5 años atrás. Nadie había anticipado que crecería para convertirse en una bestia de proporciones legendarias, que desafiaría todo lo que los vaqueros más experimentados de la región sabían sobre el manejo de ganado. Su cornamenta, curvada hacia adelante como lanzas medievales, medía más de 1,5 metros de punta a punta, y sus ojos, de un color ámbar penetrante, parecían evaluar constantemente a cualquier ser humano que se atreviera a acercarse. La reputación de El Diablo Negro había crecido exponencialmente después de una serie de incidentes que habían dejado a trabajadores experimentados hospitalizados y a otros simplemente demasiado intimidados para intentar cualquier tipo de contacto directo con el animal. El toro había destruido corrales de acero reforzado como si fueran de papel, había saltado cerca de 3 metros de altura cuando estaba motivado, y había demostrado una inteligencia casi sobrenatural para anticipar y frustrar cualquier intento de contención o manejo. Don Aurelio Mendoza, el patriarca de 70 años que había dedicado toda su vida a la ganadería, había intentado durante años encontrar una solución para el Diablo Negro. Había consultado con veterinarios especializados en comportamiento animal, había contratado a los vaqueros más experimentados de 3 estados, e incluso había considerado la posibilidad de sacrificar al animal por razones de seguridad. Sin embargo, algo en la magnificencia y la fuerza pura del toro le impedía tomar esa decisión final. Este animal le confió don Aurelio a su hijo Mayo R. durante una conversación en el porche de la casa principal del rancho. Es como una fuerza de la naturaleza. Respeto su poder, incluso si no puedo controlarlo. Sería una tragedia destruir algo tan magnífico, pero tampoco puedo permitir que alguien resulte seriamente herido o muerto. La situación había creado un dilema que parecía no tener solución satisfactoria. Fue durante una reunión social en el Club Ganadero Regional de Guadalajara, donde la situación de El Diablo Negro se convirtió en el tema de una conversación que cambiaría todo. Entre los asistentes se encontraba don Ricardo Villarreal, un empresario acaudalado de la Ciudad de México que había hecho su fortuna en la industria de la construcción, pero que había desarrollado un interés casi obsesivo por las apuestas de alto riesgo que involucraban hazañas aparentemente imposibles. Villarreal, un hombre de 50 y tantos años conocido por su arrogancia y su tendencia a menospreciar las tradiciones rurales mexicanas, había estado bebiendo tequila de primera calidad mientras escuchaba a los ganaderos locales hablar con reverencia, casi religiosa, sobre el Diablo Negro. Para él, las historias sonaban como exageraciones folclóricas de hombres del campo, que habían permitido que su imaginación convirtiera a un toro grande en una criatura mitológica. Con todo respeto, caballeros, interrumpió Villarreal con una sonrisa condescendiente que inmediatamente tensó la atmósfera en la mesa. Creo que están exagerando las capacidades de este animal. Un toro es un toro, sin importar cuán grande sea. La diferencia entre un animal domesticado y uno salvaje es simplemente una cuestión de aplicar los métodos correctos con la experiencia adecuada. Don Aurelio, un hombre que había ganado el respeto de toda la región a través de décadas de trabajo honesto y conocimiento profundo del ganado, sintió una irritación creciente ante la actitud despectiva del empresario citadino. Villarreal respondió con una voz controlada pero firme. Con todo respeto, creo que usted no comprende completamente la situación. Este no es un animal común. He estado trabajando con ganado durante más de 50 años y nunca había encontrado algo como el Diablo Negro. Villarreal se reclinó en su silla, su sonrisa volviéndose aún más provocativa. Don Aurelio, estoy seguro de que usted tiene una vasta experiencia, pero tal vez lo que necesita es una perspectiva más moderna, más científica. Los métodos tradicionales a veces no son suficientes para los desafíos contemporáneos. Su tono condescendiente era evidente para todos los presentes, y varios ganaderos intercambiaron miradas de disgusto en la tensión en la mesa.
Había alcanzado un punto crítico cuando Villarreal, claramente afectado por el alcohol y aparentemente disfrutando de la incomodidad que había creado, decidió elevar las apuestas de una manera que nadie había anticipado. De hecho, anunció, levantando su copa de tequila en un gesto teatral: estoy tan seguro de que este diablo negro puede ser domesticado como cualquier otro toro, que estoy dispuesto a apostar $1.000.000 a que cualquier entrenador competente puede hacerlo en menos de 6 meses. El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podía escuchar el tic-toc del reloj antiguo en la pared del club. Los ganaderos se miraron entre sí con una mezcla de asombro e indignación. $1.000.000 era una cantidad astronómica para la mayoría de ellos, pero más que el dinero, lo que les molestaba era la falta de respeto total que Villarreal había mostrado hacia un animal que ellos consideraban genuinamente peligroso y hacia las tradiciones que habían definido sus vidas. Don Aurelio fue el primero en recuperarse del shock inicial. Señor Villarreal, dijo con una voz que temblaba ligeramente de ira contenida, lo que usted está proponiendo no es solo una apuesta, es una sentencia de muerte potencial para cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para intentarlo. Ese animal ha enviado a hombres experimentados al hospital. No voy a ser responsable de la muerte de alguien por su entretenimiento. Pero Villarreal había ido demasiado lejos para retractarse ahora. Su ego y su reputación como apostador audaz estaban en juego, y la perspectiva de humillar a estos ganaderos rurales que consideraba atrasados se había vuelto irresistible. Don Aurelio, respondió, estoy completamente serio. $1.000.000 dice que ese toro puede ser entrenado por alguien con las habilidades y la metodología correctas. Por supuesto, entiendo. Si usted no está dispuesto a aceptar la apuesta, después de todo, tal vez sea demasiado arriesgado para Few. En ese momento preciso, cuando una voz tranquila pero firme interrumpió la conversación tensa. Yo acepto la apuesta. Todas las cabezas en la mesa se giraron hacia la fuente de la voz, y encontraron a una mujer de aproximadamente 35 años, que había estado sentada silenciosamente en una mesa cercana, aparentemente absorta en su propia cena, pero claramente escuchando toda la conversación. La mujer se levantó lentamente y caminó hacia la mesa donde se había desarrollado la confrontación. Era de estatura mediana, con cabello negro recogido en una trenza simple, y vestía ropa práctica de trabajo que contrastaba marcadamente con los trajes elegantes de los empresarios, y los guayaberas formales de los ganaderos. En sus manos mostraban las callosidades de alguien que trabajaba físicamente, y sus ojos, de un verde intenso, irradiaban una confianza tranquila que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. Perdón por interrumpir, dijo con una voz clara y decidida, pero no pude evitar escuchar la conversación. Mi nombre es Carmen Esperanza Rodríguez, y he dedicado los últimos 15 años de mi vida a trabajar con animales que otros consideran imposibles de entrenar. Acepto su apuesta, señor Villarreal. Entrenaré a el Diablo Negro en 6 meses, y cuando lo haga, ese $1.000.000 se destinará a establecer un santuario para animales rescatados en esta región. El silencio que siguió a esta declaración fue aún más profundo que el anterior. Nadie había esperado que alguien realmente aceptara la apuesta de Villarreal, mucho menos una mujer que claramente no pertenecía al círculo social adinerado que frecuentaba el club. Los ganaderos la miraron con una mezcla de admiración por su valor y horror ante lo que acababa de comprometerse a hacer. Carmen había llegado a Jalisco solo 3 semanas antes, contratada por un rancho vecino para ayudar con un caballo particularmente difícil que había resistido todos los intentos de doma. Su reputación como domadora de imposibles se había extendido gradualmente por toda la región, a medida que había logrado éxito tras éxito con animales que otros habían considerado perdidos. Sin embargo, ninguno de sus desafíos anteriores se había comparado con la reputación de el Diablo Negro. Don Aurelio se levantó inmediatamente, su rostro mostrando una preocupación genuina. Señorita, dijo con respeto pero urgencia, creo que usted no comprende completamente lo que está asumiendo. Este animal no es como los caballos problemáticos o los toros difíciles con los que usted puede haber trabajado antes. El Diablo Negro es genuinamente peligroso. Ha herido gravemente a hombres que han trabajado con ganado toda su vida. Carmen asintió, apreciando la preocupación sincera del ganadero Mayo R. Don Aurelio, respeto profundamente su experiencia y su preocupación. He investigado la situación del Diablo Negro durante las últimas semanas, desde que llegué a la región. He hablado con trabajadores que han tenido encuentros con él, he estudiado los informes veterinarios y he observado desde distancia sus patrones de comportamiento. Entiendo perfectamente los riesgos. Hizo una pausa, mirando directamente a Villarreal antes de continuar. Lo que también entiendo es que este caballero ha hecho una apuesta irresponsable que podría resultar en la muerte de alguien que acepte el desafío por las razones equivocadas. Yo no estoy aceptando por el dinero o por probar algo a alguien. Estoy aceptando porque creo genuinamente que el Diablo Negro puede ser ayudado, y porque ese $1.000.000 puede hacer mucho bien
para otros animales que necesitan rescate. Villarreal, que había estado disfrutando del drama que había creado, ahora se encontraba en una posición incómoda. Había esperado que su apuesta provocativa permaneciera sin aceptar, permitiéndole afirmar su punto sobre la supuesta exageración de los ganaderos sin realmente arriesgar su dinero. La presencia de alguien dispuesto a aceptar el desafío, especialmente una mujer que claramente sabía de qué estaba hablando, había complicado significativamente la situación. Bueno, dijo Villarreal, tratando de mantener su compostura, si usted está segura de que quiere proceder, supongo que tenemos un acuerdo. Pero quiero que quede claro que este es un contrato serio. 6 meses a partir de mañana, usted debe demostrar que puede montar a ese toro de manera controlada por al menos 5 minutos continuos sin ser derribada. Si falla, usted me debe a mí 1.000.000 de pesos. Carmen sonrió por primera vez desde que se había acercado a la mesa, pero no era una sonrisa de diversión. Era la sonrisa de alguien que había aceptado un desafío que sabía que podía ganar, aunque fuera increíblemente difícil. Acepto esos términos, con una modificación, respondió. Cuando yo gane, porque voy a ganar, quiero que usted dan 1.000.000 de pesos adicional de su propia cuenta al santuario de animales. Si va a apostar sobre la vida de un animal magnífico, debe estar dispuesto a contribuir significativamente a su bienestar y al bienestar de otros como él. La audacia de Carmen dejó a toda la mesa sin palabras. No solo había aceptado la apuesta original, sino que había elevado las apuestas aún más, desafiando directamente el ego y la billetera de Villarreal, de una manera que él no podía rechazar. Sin perder completamente la cara frente a los ganaderos, que había estado tratando de impresionar a Villarreal, vaciló por un momento, claramente recalculando los riesgos de una situación que se había salido completamente de su control. Pero rodeado de ganaderos que ahora lo miraban con una mezcla de expectativa y disgusto apenas disimulado, no tenía más opción que aceptar. Muy bien, dijo, extendiendo su mano hacia Carmen. 2.000.000 de pesos en total si usted gana. Pero cuando usted falle, y usted va a fallar, espero que tenga los recursos para cumplir con su parte del acuerdo. Carmen estrechó la mano de Villarreal con un apretón firme que sorprendió al empresario por su fuerza. Señor Villarreal, dijo, con una confianza que irradiaba desde cada fibra de su ser, prepare su checará. En 6 meses, usted va a ser 2.000.000 de pesos más pobre, pero el mundo va a ser un lugar mejor para muchos animales que lo necesitan. La noticia de la apuesta se extendió por la región rural de Jalisco como fuego en pasto seco. En Kent, mercados, iglesias y reuniones familiares, la gente no hablaba de otra cosa que del desafío imposible que la forastera había aceptado. Las opiniones estaban divididas. Algunos admiraban su valor mientras que otros la consideraban una loca con tendencias suicidas que no comprendía completamente en qué se había metido. Carmen había pasado sus primeros días en la región visitando el rancho San Isidro para estudiar a el Diablo Negro desde una distancia segura. Don Aurelio, a pesar de sus reservas sobre la apuesta, había quedado impresionado por la metodología sistemática y profesional que Carmen aplicaba a su observación. No se acercaba imprudentemente al animal. En lugar de eso, pasaba horas sentada, en lugares elevados, tomando notas detalladas sobre los patrones de movimiento del toro, sus reacciones a diferentes estímulos y sus interacciones con otros animales en el rancho. Esa mujer no es una amateur, le confió don Aurelio a su esposa, después de una semana de observar el trabajo de Carmen. Hay algo en la manera en que estudia al animal, en la paciencia que muestra, que me hace pensar que tal vez, solo tal vez, ella sabe algo que el resto de nosotros no sabemos. Sin embargo, incluso su creciente respeto por Carmen no disminuía su preocupación por su seguridad. Carmen había establecido su campamento base en un pequeño motel en el pueblo más cercano, pero pasaba la mayoría de sus días en el rancho, siempre con el permiso de don Aurelio y siempre manteniendo una distancia prudente del Diablo Negro durante estas sesiones de observación. Había comenzado a notar patrones en el comportamiento del toro que otros habían pasado por alto o malinterpretado. El Diablo Negro, observó Carmen, no era simplemente agresivo por naturaleza. Su agresión parecía ser predominantemente defensiva, una respuesta a lo que él percibía como amenazas o intentos de dominación. Cuando estaba solo en el pasto, especialmente durante las primeras horas de la mañana, el toro mostraba comportamientos que sugerían una inteligencia y una sensibilidad, que contrastaban marcadamente con su reputación de bestia salvaje. Animal ha sido malentendido, escribió Carmen en sus notas después de su primera semana de observación. Su agresión no es malicia, es una respuesta defensiva a años de intentos fallidos de dominación forzada. Cada enfrentamiento que ha tenido con humanos ha reforzado su creencia de que somos enemigos que deben ser repelidos. El desafío no es dominar su voluntad, sino ganar su confianza y respeto. Al final de su segunda semana de observación, Carmen se sintió lista para comenzar el primer contacto directo con el Diablo Negro. Había desarrollado una estrategia
basada en principios de entrenamiento de refuerzo positivo que había perfeccionado durante años de trabajo con animales traumatizados. Sin embargo, sabía que incluso con la mejor preparación, los primeros encuentros serían extremadamente peligrosos. Aurelio había insistido en estar presente durante cualquier intento de contacto directo, junto con varios de sus vaqueros más experimentados y un veterinario en espera. También había insistido en que Carmen usara equipo de protección, aunque ella había argumentado que cualquier barrera física entre ella y el toro podría interferir con el proceso de construcción de confianza que era central a su metodología. En el primer encuentro cara a cara tuvo lugar un martes por la mañana, cuando el rocío aún cubría la hierba y la luz dorada del amanecer creaba una atmósfera casi mística en el corral grande donde el diablo negro había sido separado del resto. Carmen entró al corral llevando solo un cubo pequeño de grano dulce y una vara larga y delgada que había diseñado para mantener distancia. Mientras establecía comunicación en el diablo negro, notó su presencia inmediatamente. Se levantó. Sus ojos ámbar se fijaron en ella con una intensidad que habría intimidado a la mayoría de las personas, y su cuerpo entero se tensó en preparación para la acción. Carmen pudo sentir la power pura que irradiaba del animal, pero en lugar de sentir miedo, sintió una emoción profunda ante la magnificencia de la criatura que tenía frente a ella. «Hola, hermoso», dijo Carmen en voz baja, su tono calmado y respetuoso. «No estoy aquí para lastimarte o dominarte. Solo quiero conocerte». Colocó el cubo de grano en el suelo cerca de la entrada del corral y luego se retiró hacia la cerca, dándole al toro el espacio y el tiempo para decidir si quería investigar la ofrenda durante los siguientes 30 minutos. Carmen simplemente se sentó en silencio cerca de la cerca, permitiendo que el diablo negro se acostumbrara a su presencia sin presión. El toro, claramente confundido por esta aproximación tan diferente a las que había experimentado antes, alternaba entre vigilarla intensamente e ignorarla por completo mientras pastaban. Finalmente, la curiosidad venció a la cautela en el diablo negro. Se acercó lentamente al cubo de grano, sus ojos nunca dejando de observar a Carmen. Cuando olió el grano dulce, su actitud cambió ligeramente. No era comida que normalmente estaría disponible para él, y la novedad parecía intrigarlo más que alarmarlo. Carmen observó cuidadosamente mientras el toro comía, tomando notas mentales sobre su lenguaje corporal, sus patrones de movimiento y sus reacciones a diferentes sonidos y movimientos que ella hacía. Cuando el grano se terminó, el diablo negro levantó la cabeza y la miró directamente por varios segundos antes de alejarse hacia el otro extremo del corral. «Progreso», murmuró Carmen para sí misma. «Pequeño, pero progreso al fin». Encuentro había durado solo 1 hora, pero había establecido algo que no había existido antes, una interacción entre ella y el toro que no había terminado en agresión o huida. Don Aurelio, que había observado todo desde fuera del corral, se acercó a Carmen cuando ella salió. «¿Cómo se siente?», le preguntó. Carmen sonrió, pero su expresión era seria. «Esperanzada», respondió, pero también realista. «Este va a ser el trabajo más difícil que he hecho jamás. Ese animal ha construido muros defensivos durante años. Va a tomar tiempo, paciencia y probablemente algunos moretones derribarlos». Durante las siguientes semanas, Carmen estableció una rutina. Cada mañana temprano, entraba al corral con el diablo negro, siempre llevando algún tipo de regalo: un grano dulce, frutas frescas o ocasionalmente solo agua fresca en un día caluroso. Nunca intentaba acercarse directamente al toro. En lugar de eso, creaba oportunidades para interacciones positivas, mientras respetaba su espacio y su autonomía gradualmente. El diablo negro comenzó a mostrar signos de que la presencia de Carmen ya no lo alarmaba. Dejó de tensarse cuando ella entraba al corral. Comenzó a acercarse al lugar donde ella solía dejar sus ofertas antes de que ella se hubiera alejado completamente. En una ocasión memorable, se acercó a beber agua de un recipiente mientras ella estaba sentada a solo 10 metros de distancia. Sin embargo, el progreso no fue lineal ni fácil. Hubo días cuando el diablo negro parecía haber retrocedido, cuando su desconfianza regresaba con fuerza y rechazaba cualquier tipo de interacción. Hubo momentos cuando Carmen sintió que había malinterpretado una señal y se encontró teniendo que retirarse rápidamente cuando el toro mostró signos de agitación. El incidente más serio ocurrió durante su 5ª semana de trabajo. Carmen había notado que el diablo negro parecía estar cojeando ligeramente de su pata trasera izquierda y había decidido intentar un acercamiento más cercano para investigar. Había estado construyendo confianza gradualmente y sintió que el toro podría permitirle acercarse lo suficiente para al menos determinar si había algún problema médico. Se aproximó lentamente, hablando en voz baja y manteniendo sus movimientos deliberadamente lentos y no amenazantes. El diablo negro la observó pero no se alejó.
lo que Carmen interpretó como una buena señal. Sin embargo, cuando llegó a aproximadamente 3 metros del toro, algo cambió. Tal vez fue un sonido que ella no había escuchado, tal vez fue un movimiento involuntario que él interpretó como amenazante, o tal vez simplemente había alcanzado el límite de su zona de comodidad. El Diablo Negro Cargón Carmen había estado preparándose para esta posibilidad durante semanas, pero la realidad de enfrentar más de 1.200 kilos de toro enfurecido, corriendo directamente hacia ella, era aterradoramente diferente a cualquier preparación mental. Se tiró hacia un lado, rodó, y corrió hacia la cerca más cercana con una agilidad nacida del terror puro y el instinto de supervivencia. Logró llegar a la cerca y trepar por encima justo cuando el Diablo Negro llegaba al lugar donde había estado parada segundos antes. El toro se detuvo abruptamente, sacudió su cabeza masiva y luego simplemente se alejó, como si nada hubiera pasado. Para él, había eliminado una amenaza percibida. Para Carmen, había sido un recordatorio visceral de cuán peligroso era realmente su desafío. Don Aurelio y sus vaqueros corrieron hacia ella inmediatamente. Carmen estaba temblando, con cortes menores de la cerca de alambre de púas y claramente conmocionada, pero no seriamente herida. «Eso es suficiente», declaró don Aurelio con autoridad. «Este experimento se termina ahora. No voy a permitir que alguien muera en mi propiedad por una apuesta estúpida». Pero Carmen, después de recuperar el aliento y permitir que la adrenalina disminuyera, negó con la cabeza. «No», dijo firmemente, «esto no cambia nada. De hecho, me da información valiosa. Ahora sé exactamente cuáles son los límites de su zona de Comfort Acre, y sé que necesito trabajar más lentamente en expandir esa zona antes de intentar cualquier contacto físico directo». La determinación de Carmen ante la cara del peligro real había ganado el respeto incluso de los vaqueros más escépticos. Aquí estaba una mujer que había estado a segundos de ser pisoteada hasta la muerte por un toro de 1.200 kilos, y su primera reacción era analizar lo que había aprendido de la experiencia. Esa no era la reacción de alguien que no sabía lo que estaba haciendo, era la reacción de un profesional verdadero después del incidente. Carmen modificó su aproximación. En lugar de intentar acercamientos físicos directos, se enfocó en construir comunicación a distancia. Desarrolló un sistema de señales usando movimientos de su cuerpo, sonidos específicos y recompensas de comida que gradualmente enseñó a el Diablo Negro a reconocer y responder. Este proceso fue increíblemente lento y requirió una paciencia que habría frustrado a la mayoría de las personas. Carmen pasaba horas cada día sentada en el corral, a veces haciendo nada más que existir en el mismo espacio que el toro, permitiendo que él se acostumbrara a su presencia, hasta que se volviera tan natural como la presencia de las vacas o las aves que compartían su entorno durante este periodo. La noticia de lo que Carmen estaba intentando había comenzado a extenderse más allá de la región local. Reporteros de periódicos regionales llegaron para escribir artículos sobre la mujer que había apostado que podía entrenar al toro más peligroso de Jalisco. Algunos artículos eran respetuosos y admiraban su dedicación. Otros eran sensacionalistas y se enfocaban en el aspecto de espectáculo yohoj de la situación. Carmen generalmente rechazaba las entrevistas, prefiriendo enfocarse en su trabajo con el Diablo Negro. Sin embargo, había aceptado hablar con un periodista local que había mostrado un interés genuino en sus métodos de entrenamiento, en lugar de solo en el aspecto dramático de la apuesta. Durante esa entrevista, había explicado su filosofía de trabajo con animales considerados imposibles. La mayoría de las personas ven a un animal agresivo y asumen que la agresión es una característica fundamental e inmutable. Había explicado Carmen, pero en mi experiencia la agresión casi siempre es una respuesta a algo: miedo, dolor, confusión o experiencias traumáticas pasadas. Si puedes identificar y abordar las causas subyacentes, casi siempre puedes modificar el comportamiento. Había continuado. El Diablo Negro no nació agresivo, se volvió agresivo como resultado de años de interacciones negativas con humanos que intentaron dominarlo usando fuerza e intimidación. Mi trabajo no es quebrar su espíritu o imponer mi voluntad sobre la suya. Mi trabajo es demostrarle que los humanos pueden ser dignos de confianza y que la cooperación es más beneficiosa que el conflicto. A medida que las semanas pasaban, el progreso se volvía más evidente. El Diablo Negro comenzó a acercarse a Carmen voluntariamente cuando ella entraba al corral. Comenzó a responder a las señales simples que ella había estado enseñándole. En una ocasión memorable, cuando Carmen había llegado al rancho con un resfriado fuerte y estaba claramente no sintiéndose bien, el toro había mostrado lo que solo podía describirse como preocupación, manteniéndose cerca de la cerca donde ella estaba sentada y ocasionalmente emitiendo sonidos suaves que parecían comunicar una especie de solidaridad. Pero el verdadero breakthrough llegó durante la 10ª semana del proyecto. Carmen había estado trabajando en enseñar a el Diablo Negro a responder a comandos de voz simples: ven, quieto,
y atrás. El progreso había sido lento pero consistente. Ese día particular Carmen había estado trabajando en el comando. Ben cuando notó que uno de los vaqueros jóvenes del rancho se había acercado demasiado al corral sin darse cuenta. El vaquero, distraído por su teléfono celular, no había notado que se encontraba en la línea de visión directa del diablo negro. El toro, que había estado respondiendo calmadamente a los comandos de Carmen, de repente se tensó al ver al intruso. Carmen reconoció inmediatamente los signos de que el toro estaba a punto de cargar no hacia ella, sino hacia el vaquero desprevenido. «¡Quieto!», gritó Carmen con una autoridad y urgencia que nunca había usado antes. Para su asombro y alivio, el diablo negro se detuvo inmediatamente, sus músculos aún tensos, pero su carga completamente abortada. Luego, sin que se lo pidiera, el toro se giró hacia Carmen, como si estuviera preguntando qué debía hacer a continuación en ese momento. Carmen supo que había logrado algo que muchos habían considerado imposible. No había solo ganado la atención del diablo negro, había ganado su respeto y, más importante, su confianza lo suficiente como para que él aceptara su autoridad incluso en situaciones de alta tensión. El vaquero, que finalmente se había dado cuenta de su situación peligrosa, se alejó rápidamente del área. Don Aurelio, que había presenciado todo el incidente, se acercó a Carmen con una expresión de asombro total. En 50 años, le dijo, nunca había visto nada como eso. Ese animal le obedeció completamente, incluso cuando estaba claramente agitado. Carmen estaba emocionada, pero también sabía que había llegado a un punto crítico en el entrenamiento. Había establecido comunicación básica y confianza, pero el verdadero desafío, lograr que el diablo negro aceptara que ella lo montara menos aún, estaba por delante. Esa parte del entrenamiento requeriría un nivel completamente diferente de confianza y cooperación. Durante las siguientes semanas, Carmen comenzó a trabajar en acostumbrar a el diablo negro al contacto físico directo. Comenzó simplemente tocando su cuello y hombros cuando él se acercaba para recibir recompensas de comida. Gradualmente, expandió el contacto para incluir su espalda y costados, siempre moviéndose lentamente y retirándose inmediatamente. Si el toro mostraba cualquier signo de incomodidad, el proceso de acostumbrar al toro a llevar peso en su espalda fue aún más gradual. Carmen comenzó colocando mantas ligeras sobre él por periodos breves, recompensándolo generosamente cada vez que permitía que la manta permaneciera en su lugar. Gradualmente añadió peso a las mantas, siempre asegurándose de que el diablo negro estuviera cómodo con cada incremento antes de proceder al siguiente paso. Mientras tanto, la atención mediática sobre el proyecto había crecido significativamente. Crews de noticias televisivas de Guadalajara y eventualmente de la Ciudad de México habían llegado para documentar el progreso de Carmen. Algunos 10. Había más reporteros que vaqueros observando sus sesiones de entrenamiento. Carmen había establecido reglas estrictas para los medios. Podían observar desde una distancia segura, pero no podían hacer ruidos fuertes, usar flashes de cámaras o interferir de cualquier manera con el proceso de entrenamiento. Cualquier violación de estas reglas resultaría en la expulsión inmediata del rancho. La mayoría de los periodistas respetaban estas reglas, entendiendo que estaban presenciando algo único y no queriendo arruinar la oportunidad de documentarlo. Medida que se acercaba el final del periodo de 6 meses, la presión sobre Carmen se intensificó considerablemente. Villarreal había estado visitando el rancho regularmente, claramente esperando que ella fallara para poder reclamar su $1.000.000 y demostrar su punto sobre las exageraciones de los ganaderos rurales. Su presencia era una distracción constante, y Carmen había tenido que pedirle a don Aurelio que limitara las visitas de Villarreal a una vez por semana para no interferir con el proceso de entrenamiento. Durante la semana 20 del proyecto, Carmen finalmente se sintió lista para intentar montar a el diablo negro por primera vez. Había pasado las 2 semanas anteriores acostumbrándolo a llevar una silla de montar ligera, y el toro había mostrado una tolerancia notable al equipo. Sin embargo, añadir el peso y la presencia de un jinete sería un desafío completamente diferente. En el primer intento fue increíblemente tenso. Carmen se acercó lentamente al diablo negro, quien estaba de pie calmadamente con la silla de montar en su lugar. Había pasado la mañana entera preparándolo con ejercicios de relajación y comandos familiares para asegurar que estuviera en un estado mental calmado y receptivo. Con movimientos deliberadamente lentos, Carmen colocó su pie en el estribo. El diablo negro se tensó ligeramente pero no se movió. Colocó peso gradualmente en el estribo, permitiendo que el toro se acostumbrara a la sensación antes de proceder. Finalmente, en un movimiento fluido pero cauteloso, se izó completamente sobre la silla. Por un momento que pareció durar una eternidad, el diablo negro permaneció completamente inmóvil. Carmen podía sentir la tensión en los músculos del toro debajo de ella, podía sentir su respiración controlada, podía percibir que estaba evaluando esta nueva experiencia. Luego, lentamente,
El toro comenzó a caminar. No fue el paseo triunfante que Carmen había visualizado durante meses de preparación. El diablo negro se movía rígidamente, claramente incómodo, pero dispuesto a tolerar la experiencia. Carmen se mantuvo completamente inmóvil en la silla, permitiendo que el toro controlara completamente la velocidad y dirección de su movimiento. Después de aproximadamente 3 minutos, se desmontó suavemente, recompensó generosamente al toro y terminó la sesión. Progreso, se dijo a sí misma, aunque sabía que aún tenía mucho trabajo por hacer antes de que pudiera demostrar el nivel de control y cooperación que la apuesta requerían durante las siguientes 2 semanas. Carmen y el Diablo Negro desarrollaron gradualmente una partnership de trabajo. El toro comenzó a responder a comandos direccionales mientras ella estaba montada. Comenzó a moverse con más fluidez y confianza. Y comenzó a mostrar signos de que realmente disfrutaba algunas partes del proceso de entrenamiento, la transformación. Era notable no solo en términos de comportamiento, sino también en términos de la condición física y mental general del toro. El Diablo Negro había perdido la tensión constante que había caracterizado su comportamiento durante años. Su pelaje había desarrollado un brillo más saludable, su postura era más relajada, y sus interacciones con otros animales en el rancho habían mejorado significativamente y, más importante aún, había desarrollado lo que solo podía describirse como una relación genuina con Carmen. El toro claramente la reconocía como un individuo específico, respondía a su voz de manera diferente a como respondía a otras personas, y mostraba signos de afecto y lealtad que habían sorprendido incluso a Carmen Ann con una semana restante. Antes del deadline de la apuesta, Carmen se sintió confiada de que podía cumplir con los términos del acuerdo. Había montado exitosamente a el Diablo Negro durante sesiones de hasta 15 minutos. Había demostrado control direccional básico, y el toro había mostrado una disposición consistente a cooperar con ella. Sin embargo, sabía que la demostración final sería diferente. Tendría lugar frente a una audiencia que incluiría no solo a Villarreal y Don Aurelio, sino también a representantes de los medios, otros ganaderos de la región, y oficiales locales que habían sido invitados para atestiguar el resultado de la apuesta. La presencia de tantas personas extrañas podría afectar el comportamiento del Diablo Negro de maneras impredecibles. En Carmen pasó la semana final, enfocándose en ejercicios de desensibilización, acostumbrando gradualmente al toro a la presencia de múltiples observadores. Cada día añadía más personas a las sesiones de entrenamiento, siempre asegurándose de que el Diablo Negro permaneciera calmado y responsivo. Antes to proceder, el día de la demostración final llegó con un ambiente circense que contrastaba marcadamente con los meses de trabajo tranquilo y metódico que habían llevado a ese momento. Más de 100 personas se habían reunido en el rancho San Isidro, incluyendo crews de noticias de múltiples canales de televisión, periodistas de periódicos nacionales y ganaderos de toda la región que habían venido a presenciar lo que muchos consideraban imposible. En Carmen había pasado la mañana en preparación silenciosa, trabajando con el Diablo Negro en ejercicios familiares para asegurar que estuviera en un estado mental calmado y receptivo. El toro parecía sorprendentemente poco afectado por toda la actividad y atención, una testament a la efectividad del trabajo de desensibilización que Carmen había hecho durante la semana anterior. Ann Villarreal había llegado temprano, claramente esperando presenciar el fallo de Carmen y reclamar su victoria. Había traído consigo a un abogado y un contador, aparentemente para asegurar que todos los aspectos legales y financieros de la apuesta fueran manejados apropiadamente. Su actitud confiada sugería que aún creía que Carmen fallaría en el último momento a las 2 de la tarde, con el sol de Jalisco creando condiciones perfectas para la demostración. Carmen y el Diablo Negro entraron al corral principal del rancho. El silencio de la multitud era total. Incluso los periodistas más habladores habían quedado callados ante la magnitud del momento que estaban a punto de presenciar. En Carmen se acercó a el Diablo Negro con la misma calma y confianza que había caracterizado su trabajo durante los últimos CC. El toro, equipado con una silla de montar simple pero elegante, la esperaba pacientemente. Sus ojos, una vez llenos de desconfianza y agresión hacia los humanos, ahora mostraban una conexión clara y afectuosa con Carmen Ann, con movimientos fluidos que hablaban de meses de práctica y preparación. Carmen montó al toro por un momento. Tanto ella como el Diablo Negro permanecieron inmóviles, como si estuvieran saboreando la magnitud del momento. Luego, respondiendo a comandos de voz casi imperceptibles de Carmen, el toro comenzó a moverse. A lo que siguió durante los siguientes 5 minutos fue nada menos que mágica. El Diablo Negro se movió con una gracia y control que contradecían completamente su reputación de bestia incontrolable. Respondió a los comandos direccionales de Carmen con precisión, cambió de velocidades suavemente, e incluso ejecutó varios movimientos complejos que demostraron
no solo obediencia, sino también una cooperation willing. La multitud observó, en silencio absolutary, mientras presenciaban la transformación completa de un animal que había sido considerado imposible de entrenar. Cuando Carmen finalmente desmontó después de exactamente 5 minutos y 10 segundos, la explosión de aplausos y gritos de admiración fue ensordecedora. Anne Villarreal, que había estado observando con una expresión de incredulidad creciente, se acercó lentamente al corral. Su arrogancia anterior había sido completamente reemplazada por una mezcla de asombro y respeto reluctante. Señorita Rodríguez dijo, extendiendo su mano, tengo que admitir que estaba completamente equivocado. Lo que acabo de presenciar es tan extraordinario. Y así, en un corral polvoriento de Jalisco, una mujer había demostrado que los límites de lo imposible existen solo en la mente de quienes se niegan a creer en el poder transformador del respeto, la paciencia y la determinación inquebrantable. El fin.